a resurgir de sus propias cenizas. Lo que pasa es que esta vez se les ha ido un poco más de las manos y esta crisis pues está provocando que a un montón de personas, a más de 6 millones de personas, se encuentren en el paro, que los jubilados tengan menos pensiones de las que podían tener hace 1 o 2 años, que los suministros sin embargo sean más caros y que la posibilidad que tienen las familias de seguir haciendo frente en esta situación a las hipotecas a las cuales el propio sistema les condujo, pues es prácticamente imposible, y el sistema legal además les excluye totalmente. Digo que es el propio sistema el que lleva a que todo el mundo tengamos una hipoteca, porque a pesar de que en los fundamentos, en los derechos fundamentales de la Constitución se establece que todo el mundo tiene derecho a una vivienda y que además los poderes públicos, si me paso un poco es por vocación de abogada, ya lo siento, me lo decís. Entonces, los poderes públicos teóricamente lo que tienen que hacer es regular para evitar la especulación. Sin embargo, en este país, con mucha más fuerza que en otros países, lo que se ha legislado ha sido para promover la especulación. De esta forma, mientras que en los años 50 y 60, pues aquí en Euskadi la cantidad de viviendas en alquiler era muy alto, poco a poco se han ido modificando las leyes para que ya no tuviésemos un régimen de alquiler que era indefinido, sino que se limitase a 5 años, que además era caro, que además era costoso, que te podían echar. Y claro, a nadie nos gusta cada 5 años o menos que nos echen de la casa en que vivimos, donde tenemos arraigado nuestro trabajo, nuestro núcleo social, nuestros hijos en el colegio. Y eso por un lado hace que suba un montón el sistema, los alquileres, el precio de los alquileres, pero por otro lado lo que hacen es, en el 98 lo que hacen es poner toda la vivienda, todo el suelo prácticamente, el señor Aznar lo que hace es que todo el suelo es edificable, según él, la finalidad que tiene con ese hecho de poner todo el suelo urbanizable, teóricamente era que se pudiese construir más y al haber más viviendas bajase, y lo que hace es todo lo contrario, se construye más pero todavía más precio. ¿Qué pasa? Que llegamos al 2005 en el cual el metro cuadrado pasa de tener una media de unos 800 euros el metro cuadrado de media a nivel nacional, al 2005, o sea, en solamente 7 años, el precio de la vivienda sube hasta unos 2.500 de media. Sin embargo, los salarios de las personas no han subido en el mismo rango, con lo cual para comprar una vivienda de las mismas características a las que pudiesen tener pues, nuestros padres hace 25 o 30 años, nosotros nos hemos tenido que hipotecar muy por encima. Mientras que nuestros padres hace 40 años compraban una vivienda que les costaba pues, 1 millón o menos, y con que solo trabajase uno en la unidad familiar y más o menos en 5 o 10 años y con el 30% de los ingresos de esa persona se pagase la vivienda, ahora necesitábamos 2 sueldos por 40 años y prácticamente los 2 sueldos. Nosotros incluso hacíamos la broma de que el gobierno iba a legalizar los matrimonios a 3 porque íbamos a necesitar 3 sueldos para poder pagar la hipoteca. Claro, lo del matrimonio gay no era porque fuesen progresistas los del PSOE, sino porque veían que había muchas parejas homosexuales que no podían pagar la hipoteca y tenían que casarse para poder hacer frente a ella. Y lo siguiente ya era el matrimonio a 3. Entonces, ¿qué han hecho los poderes públicos realmente? Pues porque les ha venido bien. Y, bueno, ¿y por qué han hecho todo esto si se está yendo en contra de la ciudadanía? Pues porque construir supone dinero que hay que pagar a los ayuntamientos por permiso de obras. Además, hay que pagar a Hacienda. Los bancos, evidentemente, no son hermanitas de la caridad, ni muchísimo menos, y realmente son los que han estado manejando aquí todo el cotarro. Había que dar muchas hipotecas y no importaba qué precio. Todos hemos ido al banco en algún momento a pedir todos y todas hemos ido al banco en algún momento a pedir una hipoteca, y tú les pedías 5 y te decían, hombre, no seas tonto, ¿para qué vas a pedir 5? Pide 7, porque a fin de cuentas esto va a seguir subiendo. Nosotros ahora, desde la perspectiva del tiempo, sí nos empezamos a dar cuenta de pequeños datos. Así, por ejemplo, no sé si recordaréis que en el 2006 el señor Botín de repente se le iluminó una bombillita y decidió que todo el patrimonio inmobiliario que tenía como Banco Santander, todas las oficinas, tenía que venderlas. La excusa que puso en ese momento era que iba a iniciar negocio en Iberoamérica, a quien se le hubiera ocurrido en ese momento irse a Iberoamérica, a este señor se le ocurrió, y que necesitaba efectivo cuando resulta que sus cuentas estaban de lo más saneadas, pero lo hizo.
Claro, visto desde la perspectiva de hoy, que vemos que un año después la burbuja inmobiliaria estalla y que los inmuebles que ese señor vendió, los vendió en el momento más álgido de toda la burbuja inmobiliaria, nos hace pensar que él y otros de su misma cuerda tenían una información que el ciudadano de a pie no hemos tenido. O sea, a nosotros se nos ha permitido que nos hipotecásemos sabiendo que esto iba a tener un límite y no ha habido ningún problema. Eso por un lado. Pero es que por otro lado nos encontramos con que la legislación hipotecaria, que mientras hemos podido pagar la hipoteca, porque si nos quedábamos sin el paro, como seguía subiendo el precio de la vivienda, pues no había ningún problema, la vendíamos. El propio banco, cuando íbamos a pedir la hipoteca, decía, no te preocupes, si un día tienes un problema, la vendes y se acabó. Y bueno, hasta hace unos años realmente era así. Claro, nos ponemos en esa tesitura diciendo, bueno, ¿y ahora que no puedo venderla, qué hago? Claro, mientras la podía vender, yo no sabía cómo era el sistema de ejecución hipotecaria, yo no sabía qué es lo que me iba a pasar. Tú ibas al banco, le decías, señor, necesito un crédito, ibas incluso a varios, como si fuese a comprar una lavadora, ibas por varios bancos y decías, a ver, necesito una hipoteca de 20 millones, voy a comprar una casa de 25, ¿qué me van a dar? ¿A cómo van a poner el Euribor? ¿Qué es lo que voy a pagar? ¿Cuántos años? Y te ibas haciendo un poco una imagen de lo que iba a ser tu hipoteca durante todo ese tiempo. ¿Qué pasa? De lo que tú negociabas en el banco con el director o con el de la ventanilla, de tú, a lo que luego te daban en la notaría, que era la historia interminable o la segunda Biblia, la segunda parte, pues evidentemente no tenía nada que ver. Y yo creo que ninguno de los presentes, ninguna de los presentes se había leído jamás su escritura hipotecaria. Pero es que ni el notario, que tenía obligación, que se supone que es un licenciado en Derecho y que conoce lo que son cláusulas abusivas, tampoco nos informaba que en ese contrato había cláusulas abusivas. Y teóricamente él es el que daba fe de que lo que estábamos firmando era realmente lo que queríamos firmar. No nos lo han dicho, pero es que el registrador de la propiedad, que es un funcionario público, al cual también le pagamos rigurosamente, tampoco nos lo decía. Es decir, aquí todo el mundo se ha ido callando, no ha pasado nada, tú deja que esto corra, que ya pasa. Claro, en el momento que hay una crisis y que mi vivienda vale menos de lo que yo he pedido al banco o lo que yo todavía le debo al banco, automáticamente me voy a la escritura. ¿Y qué me encuentro? Pues me encuentro con que, por ejemplo, si tengo avalistas, porque en su momento me pidieron que mis padres me avalasen, resulta que les puedo reclamar a ellos en vez de a mí. Pues porque su vivienda es más interesante, tiene mejor venta, es más bonita, está mejor situada que la mía. Con lo cual el banco puede decir, no, mire, yo no voy a ir a por su casa y voy a ejecutar su casa y me voy a quedar con su casa, sino que se la voy a dejar a sus padres, porque me apetece más. Luego voy a ir a por usted con el resto de la deuda, pero primero voy a por la de ellos. Nos hemos enterado que teníamos una cláusula de moratoria que podía llegar hasta el 28%. Que a cualquiera que se lo dijese decía, esto no puede ser. Eso a mí me habían dicho de pequeño que eso era cláusula, que era un interés de usura. Sin embargo, estaba establecido y parece que en principio lo aplicaban como legal. Tampoco nos decían que el día que dejásemos de pagar 1, 2, 3 cuotas, cuando fuésemos a procedimiento judicial nos iban a pedir no esas 3 cuotas, sino toda la deuda. Es decir, a mis señores que me expliquen, estas buenas personas, ¿cómo puede ser que si yo no puedo pagar 1 cuota, 2 cuotas, 3 cuotas, voy a poder pagar toda la deuda? Pues a no ser que tenga un tío por ahí millonario al cual casualmente se caiga por las escaleras y yo esté encima de las escaleras, pues va a ser difícil, la verdad. Claro, ¿qué nos encontramos entonces en este momento? Y dices, bueno, nos encontramos con un montón de familias las cuales han perdido trabajo o han visto muy reducidos sus ingresos, que no pueden, no porque no quieran, como quieren hacernos creer a la población algunos señores y señoras del partido gobernante, que no dejamos de pagar las hipotecas porque nos apetece, ni muchísimo menos. Las personas, por lo menos las que nosotros conocemos y con las que nos relacionamos día a día, que salen a las plataformas y que vienen a las plataformas, es porque una situación de crisis de su vivienda habitual ha supuesto que no puedan pagarlo. Para que una persona acuda primero, el 99% de las personas que no pueden pagar la hipoteca, hasta hace muy poquito ni siquiera hacían una solicitud cuando llegaba la demanda, ni siquiera iban al banco, ni siquiera pedían justicia gratuita, ni siquiera se defendían. Porque para la mayoría de las familias es una vergüenza el hecho de perder algo
tan primario que nos han enseñado que es algo tan nuestro como la vivienda. La vivienda es donde tenemos a nuestra familia, la vivienda es donde tenemos nuestros recuerdos, donde creamos hogar, y eso es lo que nos quitan. Y el hecho de saber que no somos capaces, porque así nos lo venden, no eres capaz de mantener tu hogar, te hace sentir y te hace sentir la sociedad como un fracasado. Desde las plataformas, la primera función que hacemos es la de educación, más que educación, información, ya que los poderosos, en este caso tanto el gobierno, este y el anterior, como la banca, se ha dedicado a decir que la gente que no paga hipotecas porque no le da la gana, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, nos hemos creído ricos, hemos querido tener 2 casas, coche, Mercedes, vacaciones, cuando no nos lo merecíamos. Parece ser que aquí solamente había una clase privilegiada que podía tener vacaciones, y nosotros, ilusos que somos, y clase trabajadora que se nos olvidó que lo éramos, pues queríamos vivir por encima de esas posibilidades en vez de seguir viviendo como esclavos, pues nos teníamos bien merecidos el que en un momento determinado nos pasasen estas cosas. Y como estábamos bien merecidos, pues nos teníamos que callar y ya está. Nos encontramos entonces con un procedimiento judicial que a un juez, catalán por cierto, ante una pregunta de un compañero, entiende que todo el procedimiento judicial que se aplica a las familias es totalmente ilegal, porque no hay posibilidad de que el juez ni vea al afectado, ni pueda el afectado decirle en ningún momento qué es lo que le ha pasado para que vaya a esa situación de impago. Para que os hagáis una idea, si yo en un momento determinado, pues estoy bien de economía, llega el mundial, que digo hace poco, voy a hacer ese ejemplo, y decido comprarme una televisión de 80 pulgadas porque soy la leche. Y me compro una televisión de 80 pulgadas. Pero a la cuarta, quinta, sexta cuota voy al paro y no puedo pagar la televisión de 80 pulgadas. El propietario de la tienda a la cual no le pago, o la financiera a la cual no le pago, iría a un procedimiento judicial en el cual el juez le va a escuchar a él, pero me va a escuchar a mí. Y va a decir, a ver señora, ¿y usted por qué no paga la puñetera televisión? Y él va a decir, es que no tengo ingresos. Y el juez va a decir, pues ¿qué le vamos a hacer? Es insolvente. Tome la televisión, se la da al propietario de la tienda y se acabó. Eso en una televisión. Sin embargo, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, el juez no nos ve la cara. En un procedimiento de ejecución hipotecaria, la única posibilidad es, el banco te dice que debes dinero. El banco certifica cuánto es lo que le debes. Ni siquiera es uno de fuera. No, no. El propio banco manda un certificado que te lo cobra a ti. O sea, el banco te manda primero los burofases que tú pagas, luego se autocertifica que le debes eso, que tú lo pagas, y luego va al notario, al juzgado, que también lo pagas tú, para decirle que es que le debes esta cantidad. Más los intereses sin costas, porque en la propia escritura pone que en caso de ir a un procedimiento judicial, evidentemente también serás tú el que pague todos los gastos. Y en este caso ahora con Gallardón, las tasas judiciales también. Entonces, claro, y te dicen, bueno, y yo a cambio de todo esto, ¿qué puedo hacer? Y llega la demanda, me da un tochazo, ¿y ahora qué hago yo? Y te dicen, no, o usted demuestra que realmente no debe esa cantidad, porque la ha pagado y el banco se ha equivocado, o resulta que el que lo debe es otro y no usted. Y si no tengo ninguna de esas 2 posibilidades, automáticamente dice, ah, pues se aguanta, vaya usted sobre esta. Y dices, vale, pero el juez no va a oírme, no va a decir, oiga, ¿qué le ha pasado a usted? ¿Por qué ha dejado de pagar? ¿Han bajado sus ingresos? ¿Vamos a bajar el tipo de interés? No, no, el juez no lo ve. Por eso hace poco, cuando la semana pasada, cuando el gobierno vasco anunció a bombo y platillo que una de las medidas que va a tomar, cuando salió el decreto de Andalucía, parece que a todo el mundo le entró el miedo, y el Partido Nacionalista Vasco evidentemente corrió a sacar en los medios de comunicación que ellos iban a tomar sus propias medidas, y una de ellas era dejar en manos de los jueces el que determinasen qué personas o qué familias estaban en situación de extrema vulnerabilidad para pasarles a los servicios sociales y poderles dar una vivienda de alquiler social. Yo me pregunto, si el juez ni siquiera ve la cara del ejecutado, ¿cómo va a saber que es una persona que está en una situación de especial vulnerabilidad? Si es que no le cuentan nada de ese señor. Cuando presentan la demanda, el banco no le dice, este señor me ha dejado de pagar porque está en el paro, o porque tiene un hijo con una deficiencia, o porque se ha caído del andamio y se ha roto la espalda. El juez no lo sabe y nadie se lo cuenta.
Pues ¿cómo le va a decir ese señor luego a los servicios sociales, ese juez, cómo le va a decir a los servicios sociales, mira, este señor tiene especial vulnerabilidad? Si no le ve la cara. Les vamos a regalar una bolita mágica, vamos a hacerles ahora todos un cursillo con rapel o alguna cosa así. Pues a mí por lo menos no se me ocurre otra solución. Por otro lado, en lo que comentábamos en la sentencia está la cuestión de prejudicialidad que presentan desde Cataluña y que el 14 de marzo sale la sentencia. El Tribunal Europeo reconoce que la legislación española es ilegal. Y lo reconoce porque aquí tenemos una muy fea costumbre, muchos países además también la tienen, pero España fundamentalmente, es que nos gusta suscribir todo lo que queda bonito. Todo lo que quede de que soy un progre, yo lo suscribo. Derecho a la vivienda, yo lo suscribo. Por los derechos humanos, yo lo suscribo. Los derechos del menor, yo lo suscribo. Por el medio ambiente, yo lo suscribo. O sea, todo lo que queda bonito, lo suscribimos. Pero ya luego lo de cumplirlo, lo dejamos aparte. ¿Qué pasa? Que en el en el 93, estamos hablando de hace unos cuantitos años, como 20, pues el gobierno español firmó una directiva europea en contra de cláusulas abusivas. Y Europa le dijo, tiene usted 2 años para adaptar toda su normativa interna a esta directiva. Es decir, todos aquellos procedimientos judiciales que sean ilegales con respecto a esta resolución, modifíquelos. Pero ni el Partido Socialista ni el PP, que han ido turnándose en el poder, pues no han hecho nada. Han dicho, ¿para qué? O sea, a fin de cuentas, si estos mindunguis no van a hacer nunca nada, pues mira, que se quede como está. Y durante todos estos años, es decir, los 20, pero menos 2 que tenían para adaptarlo, estos 18 años, se han dedicado a hacer ejecuciones hipotecarias de forma totalmente ilegal y nos dicen que tenemos que seguir aguantándonos. Porque es que lo lógico hubiese sido, cuando las plataformas de afectados por la hipoteca presentamos la iniciativa legislativa popular para la dación en pago, la hipotecaria, en la que pedíamos la dación en pago, no lo hacíamos de forma baladí, ni porque si nos hubiese iluminado una bombillita. Nosotros decíamos, ¿por qué pedimos la dación en pago? Primero, porque cuando una persona no puede pagar, la deuda que se le genera es inmensa. El banco se queda con su vivienda por el 60% del valor de tasación. Y el resto de la deuda, que suele ser de media unos 100.000 euros, le queda a esa persona o a esa familia de por vida. Es una cantidad además que el banco la puede exigir en cualquier momento. Con lo cual, si tienes una nómina te la embargan. Si heredas te lo embargan. Si dejas una fianza para un alquiler del piso, lo pueden embargar. Si cualquier cosa que hagas, la pueden embargar. Más aún, tú puedes tener una cartilla en la cual metas dinero para pagar la luz y el agua y el banco tiene facultad para sacarte el dinero de esa cartilla y utilizarlo para el pago de esa deuda. Aunque te corten la luz y el agua. De ese es ilegal. Pues bueno, si todo eso es ilegal y nosotros estamos diciendo que es ilegal, ¿cuál es la mejor solución? Porque a esa familia la estás dejando en exclusión social. Esa familia no va a poder tener ingresos nunca, no va a poder tener nada a su nombre, no va a poder coger una vivienda que no sea de alquiler social porque le van a retirar la fianza. Pues vamos a tener familias enteras. Yo recuerdo que actualmente hay más de 500.000 familias que se han visto fuera de sus casas. Haceros idea el coste que puede tener para toda la sociedad, servicios sociales, ayudas, viviendas de protección oficial. ¿Tenemos capacidad realmente para aguantar todo eso? Cuando hemos dado una cantidad ingente de millones de euros a unos bancos que han gestionado ya no mal lo siguiente, o lo siguiente de lo siguiente, el dinero que todos los pequeños ahorradores les habíamos dado. Les hemos dicho, nos han pedido opinión en algún momento para dar hipotecas o para dar créditos que sabían que no se iban a devolver. Nos han pedido opinión cuando han condonado las deudas que los partidos políticos tenían con esos bancos. Nos han pedido permiso para ponerse unos sueldos millonarios, unas indemnizaciones millonarias y unas jubilaciones millonarias. ¿Nos han pedido permiso en alguna ocasión para eso? No. Pero luego para decirnos, oiga, es que si hay dación en pago,
el sistema financiero va a quebrar. Señores, ¿que va a quebrar el sistema financiero? Ustedes han quebrado el sistema financiero. Y entre todos nosotros y nosotras les estamos rescatando. Y ahora lo único que les estamos pidiendo, sabiendo que además de todo el parque inmobiliario que tiene la banca, solamente el 20% es el pequeño ahorrador de la familia, porque todo lo demás procede de grandes promotoras, inmobiliarias, constructoras y más aún, para que parezca todavía más cachondeo, todos aquellos ingleses, franceses, alemanes que tenían su casita en la Costa Brava, en Canarias, han podido coger tranquilamente cuando las cosas han ido mal, sin justificar que su economía había descendido, han cogido las llaves, han ido donde el director del banco y le han dicho, ahí te lo quedas, y el banco no le reclama absolutamente nada. Cuando son ciudadanos de la Unión Europea, que teóricamente somos todos iguales. Y a nosotros, sin embargo, que les estamos rescatando con el dinero de todos y con los impuestos de todos, nos dicen que no vale la dación en pago, que quiebra el sistema financiero.